Bienvenido al podcast Fe y Fuego por Faithline. Únase a nosotros mientras le traemos episodios semanales sobre devocionales bíblicos que le permitirán vivir en fe por fe, a través de la gracia de Dios. Encuentre alegría en su viaje hoy. Dios le bendiga y Dios le guarde a todos aquellos que nos están escuchando en este momento. Agradezco a Dios por esta oportunidad que Él me brinda de así poder compartir esta palabra que estuvo administrando poderosamente a mi vida. Y quiero que así vayamos al libro de Salmos 139, versículo 7 y versículo 8. Y así leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén y amén. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. No nos escondamos de Dios. Ese es el tema que estaremos hablando en este momento. Si bien conocemos en parte, es que Dios es omnipresente, el cual deja dicho que Dios está en todo lugar, que Dios es el que conoce nuestro sentar, nuestro levantar, nuestro caminar, nuestro pensamiento. En pocas palabras, conoce nuestras vidas, ya que Él es nuestro creador, que nos conoció y nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Y aquí dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Si más bien nosotros estamos viendo en este tiempo, es como muchos están huyendo de la presencia del Señor. Es como muchos están huyendo del llamado. Es como muchos se están alejando de Dios. En vez de en este tiempo que estamos viviendo los tiempos finales, de acercarnos más a la presencia del Señor. Si vemos aquí el salmista David, dice que en un momento determinado intentó huir de la presencia del Señor. Intentó alejarse, estar lejos de esa comunión con el Dios del cielo. Pero llega un momento determinado en el cual el salmista David dice, todos mis caminos te son conocidos, dando a entender de que Jehová sabía lo que David estaba pasando en aquel momento en la cual él quería irse lejos de la presencia del Señor, pero no pudo, porque la presencia del Señor es lo que llena todo. Él no pudo esconderse de la presencia del Señor, como también tú y yo no podemos escondernos de la presencia del Señor. Muchas veces el enemigo quiere traer muchos pensamientos y encerrarnos en ese mundo en el cual nos quiere mantener encerrado, sea si le fallaste a Dios, sea si te han abandonado, te han traicionado o han hablado en contra de ti. Todo eso lo está trayendo el enemigo para desenfocarnos de Dios, para que nosotros tomemos una decisión de huir de la presencia del Señor. Si vemos un ejemplo en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, vemos cómo Elías intenta huir y meterse en una cueva por la amenaza que él estaba recibiendo de parte de Jezabel, que se había levantado contra el profeta de Dios para así matar su vida. Y él intentó huir y meterse en una cueva, en la cual Dios lo llama y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Quería huir, quería dejar el llamado, quería dejar su posición. Pero allí en esa cueva estaba Jehová. Allí en esa cueva estaba Dios para decirle, no es el tiempo de que tú te metas en una cueva. No es el tiempo de que tú te quedes encerrado donde tú estás. Más bien es tiempo de levantarte y seguir hacia mí.
Dios no tiene la culpa de que tú le hayas fallado a Él. Dios no tiene la culpa de que alguien te hirió. Dios no tiene la culpa de que alguien hable mal en contra de ti. No, no es así. Dios no tiene la culpa, hermano. Todo esto son estrategias que el enemigo utiliza para desenfocarte, para alejarte de la presencia del Señor. Nosotros le somos infieles, pero dice su palabra que Dios permanece fiel. ¿Por qué vamos a huir de la presencia del Señor? Si Dios lo que no ha hecho es bien, desde el principio siempre Dios ha querido de que tú, yo, la humanidad completa tenga esa intimidad con el Señor. Desde el principio lo podemos ver, como Dios dio a Adán y a Eva todo ese privilegio de poder disfrutar de la presencia del Señor. Pero vemos más adelante cómo se dejaron engañar del enemigo, porque siempre estará el enemigo para decir lo contrario de lo que Dios ya ha dicho. Y vemos entonces que al desobedecer a Dios, intentan esconderse de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Dice su palabra que Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y el hombre respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Libro de Génesis capítulo 3, versículo 8 a versículo 10. Me escondí, dijeron ellos. Nos escondimos porque tuvimos miedo, porque pecamos contra ti. Me escondí porque alguien me hirió. Me escondí porque un familiar se me murió. Me escondí porque alguien habló mal de mí en la iglesia. Me escondí porque me dejaron solo. Pero ¿sabe qué? Dios nunca te ha dejado solo. Dios nunca me ha dejado solo. ¿Por qué huir de su presencia? ¿Por qué huir de su espíritu? ¿Por qué correr de Dios? Si Dios es nuestro creador, si Dios es nuestra fortaleza, si Dios es nuestro alto refugio, ¿por qué huir de Dios? La cueva no fue el lugar que Dios diseñó para nosotros. La soledad no fue el lugar que Dios diseñó para nosotros. La oscuridad no fue el lugar que Dios diseñó para nosotros. La tormenta no fue el lugar que Dios diseñó para nosotros. ¿Por qué nos encontramos en todo esto? Porque nos hemos alejado de Dios y no hemos permitido que la presencia del Señor se apodere completamente de toda nuestra alma, ser, cuerpo y espíritu. No nos hemos detenido para decir: Señor, envuélveme en ti. Saca mi pie del lodo cenagoso. Dame tu paz. Lléname de tu amor. Ten misericordia de mí y perdóname, porque mejor es tu misericordia que la vida, dice su palabra. Porque ¿de qué nos vale vivir si no tenemos a Dios? Porque ¿de qué nos vale vivir si estamos lejos de Dios? Si Dios es todo, si Dios es el que lo llena todo, tú no te has puesto a parar y a detener y a preguntar: Señor, ¿por qué todo me está yendo mal? Y tenemos que analizar y decirlo: Señor, si todo me está yendo mal es porque estoy lejos de ti. Si no me está saliendo nada como yo quiero que salga, es porque tú me estás llamando hacia tu presencia. Por lo tanto, pidámosles a Dios: Señor, ten misericordia de mi alma. Ten misericordia de haber pecado contra ti. Ten misericordia de haber hablado cosas que yo no entendía. Ten misericordia. Si estás alejado de Dios, vuelve a Dios. Él te está llamando.
No sea como ese hijo pródigo que se fue de la presencia de su padre y vivió su vida como él quiso y fue arrastrado por el mundo. Mas sin embargo, llegó el momento en el cual se dio de cuenta de que todo lo tenía cuanto estaba con su padre. Nada le faltaba. ¿No te has dado cuenta que nada te faltaba mientras estaba en la presencia del Señor? ¿No te has dado cuenta que no te faltaba la paz? No te faltaba el amor. Y ahora estar lejos de la presencia del Señor, te falta todo. Te falta Dios. No te esconda. No nos escondamos de Dios, porque Dios todo lo sabe y todo lo ve. Jonás intentó huir de la presencia del Señor. Hemos intentado huir de la presencia del Señor. Pero ¿sabe qué? Cuando Dios tiene un llamado y un propósito con una vida, por más que huya, volverá al lugar que Dios diseñó para ti y para mí. Jonás tomó embarcación en esa barca para huir de Dios, mas sin embargo no pudo, porque ya Dios tenía preparado un gran pez para traerlo a su presencia. Eso fue con Jonás. Contigo y conmigo, ¿cómo Dios lo hará? De eso no lo sé. Pero sé algo, que el tiempo se acaba y Dios nos está llamando a su presencia, porque no podemos huir de su espíritu y no nos podemos esconder de su presencia. Es mejor correr ahora que luego lamentar cuando ya es muy tarde. Cristo viene pronto y su venida se acerca. Y Dios nos está llamando a su presencia. No nos escondamos de Dios. Señor, te doy gracias, Señor, por tu palabra, por tus consejos, Señor Padre amado, que tú, Señor Padre, sea, Dios mío, despertándonos en este tiempo que estamos viviendo, a saber, Señor, que tu venida está cerca, a saber, Dios mío, Padre, que no hay más nada importante, Señor, que tú, que no hay más nada importante que tu presencia, porque yo no me puedo, no nos podemos esconder de ti, Señor. Te pido, Señor, que sea tu Dios mío trayendo, Señor, aquellos que se han apartado de ti. Que sea tu Dios mío, Padre Santo, teniendo misericordia, Padre amado, y que puedan despertar, Señor, antes que sea tarde. Te pido, Señor, Padre, misericordia para nuestras vidas, Señor. Que en el nombre de Jesús, Señor, Padre, tu presencia se establezca en nuestros corazones y en aquellas personas, Señor Padre amado, que, Señor Dios mío, Padre, necesitan, Señor, acercarse a tu presencia. Te pido, Jehová, Señor, que sea tu Dios mío, Padre Santo, Jehová, quitando lo que impida en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, te pido todo esto. Amén y amén. Que para Dios sea toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Si le gustó el episodio de hoy y descubre que nuestros podcasts lo están ayudando a encontrar gozo en su viaje, déjenos una reseña en la aplicación de podcast y cuéntenos su historia y cómo lo ayudamos a encontrar gozo. No olvide comunicarse con nosotros tomando una captura de pantalla de cualquiera de nuestros podcasts y publíquela en su Instagram o Facebook, etiquetándonos en @myfaithline y volveremos a comentar. Únase a nosotros la próxima semana para ver más episodios sobre cómo encontrar el gozo en su viaje a través de la fe. Hasta la próxima. Recuerda vivir en la fe, por la fe, en la gracia de Dios. Que Dios lo bendiga